¿Ya está funcionando la cámara? No. No, la verdad no te vemos, pero bueno, tranquilo, dale. Es que es A como ver. extraño que nos hables y no te veamos, sobre todo por toda la No, gente que no te conoce. no, y lo bueno es que aquí me parece como que la cámara está activa. Entonces Ah, ya. ya voy a mirar a ver qué es lo que pasa en configuración, qué es que tengo. Video. Ya, José. Snap, no. ¿Ya empezaste? Ya voy a empezar. Está prendido el audio. De Sí. pronto, ¿quién nos está apoyando en la Ah, universidad que nos pueda ayudar a ver dónde Ari, está él? Nexona. Aquí dice que la cámara se está iniciando, pero no tengo la cámara encendida. Voy a salir y a volver a entrar. ¿Quién nos está apoyando en la universidad con el profesor José Luis? ¿Quién está de apoyo? Marilu. Mari. Hola, ¿no me escuchas? Sí, yo sí te escucho, pero si el profesor no le funciona la cámara, entonces no nos podrá compartir Sí, él sí puede su compartir, lo que presentación. pasa es que no lo verían, Ok, pero sí puede entonces, compartir sin problema. No entiendo por qué no me listo. veo. No te preocupes, después nos mandas una foto. Lo importante es que entonces arranquemos para que no se nos vaya el tiempo. Le pedimos Listo. excusas a los participantes porque entonces nos va a tocar imaginarnos la cara del profesor. Yo creo que es mejor que avancemos entonces con la presentación. Vale, vale, señor. Entonces, compartir. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me disculpan el impasse con la cámara. Yo quiero empezar como empezamos en nuestras primeras clases, cuando se llegó el tema de la pandemia y de la cuarentena. Y era haciendo un análisis sobre la situación de pandemia y sobre lo que es la virtualidad. Porque finalmente no es ni la primera ni la última vez que la humanidad se va a enfrentar a una pandemia. De hecho, está documentado desde el siglo I, la peste de Justiniano. Luego se extiende por Constantinopla, diezmando el imperio bizantino en un 40%. Y a través de los años, en el siglo XIV, en el siglo XVI, XVII, XVIII, y se presentan pandemias como la peste negra, la viruela, la peste bubónica producida por las ratas, la gripe española en los inicios del siglo XX y ya en la segunda etapa del siglo, del cincuentenario del siglo XX, pues en el año 1980-1981, el VIH más conocido como SIDA. Entonces, no es la primera situación de enfermedades con las cuales se enfrenta la humanidad. Y al mismo tiempo, el tema de educación a distancia. Para nosotros, aparentemente era una novedad. Para todos los estudiantes nuestros de la Facultad de Arquitectura era algo totalmente novedoso tener que conectarse a distancia. Y la institución no hablaba de clases virtuales, sino de clases presenciales por medio de tecnologías, es decir, por medio de las TICs. Entonces, analizaba yo con los muchachos y les decía, miremos hacia atrás un poquito en retrospectiva y nos damos cuenta que las situaciones a distancia se venían dando desde hace más de 100 años. El más antiguo, digamos, de todos estos era el modelo de correspondencia, cursos centrados en un material impreso que se enviaba por correo postal y que el estudiante devolvía a la institución por el mismo medio del correo postal. Luego, con la llegada de las telecomunicaciones, la televisión, la radio, en Colombia, de hecho, el Instituto Nacional de Radio y Televisión promovió muchísimos años la educación básica primaria por televisión y el bachillerato por radio. La gente lograba estudiar y hacer sus estudios por medio de estos medios de comunicación y enviaba también por correo, seguía enlazado con la educación por correspondencia, sus pruebas y sus resultados.
Luego vienen las telecomunicaciones, entonces aparece el aprendizaje flexible, el teleaprendizaje inteligente por medio de las TICs. Y un ejemplo de esto es mi abuelo. En 1920, en la ciudad de Barranquilla, don Julio Enrique Armenta Arlén se graduó de bachiller contador público por correspondencia con las escuelas internacionales de los Estados Unidos. Después de esto trabajará por más de 30 años con la Compañía Electrificadora del Atlántico. Pero entonces nos llegaba a nosotros esta situación y lo que quiero contar en esta charla es más de mis experiencias personales como docente, ya entradito en años, donde para nosotros muchas de las cosas de la tecnología eran más que una novedad. Totalmente, digamos que conocemos algunos paquetes, programas, tienen algunos conocimientos de software, pero como bien decías en la charla anterior, la esencialidad, el hecho del contacto con la persona y con el espacio, hacer entender a los muchachos sus conexiones, se daba más en la presencialidad y no nos lo imaginábamos desde la virtualidad. Pero entonces esto nos implica unos retos de cómo hacer, cómo mostrar esa creatividad del docente a través de una pantalla de un computador, a través de un chat de un celular, a través de medios de comunicación. Cómo salirnos de este área de confort donde nosotros teníamos ya nuestras clases programadas, sabíamos qué íbamos a llegar a decir, cómo íbamos a manejar los grupos, cómo íbamos a entablar las situaciones para darle respuesta a temas de diseño o a temas estructurales o a temas de representación o a temas de gerencia, a temas urbanos. Entonces, salirnos de allí y empezar a pensar que esto lo teníamos que hacer ya no en el aula nosotros mismos y no presentando una cátedra a veces magistral o en el trabajo con los estudiantes físico de producir y procesar maquetas y elementos gráficos, sino a través de un computador. Cómo hacernos más recursivos, cómo mostrar esas iniciativas, el uso de esas herramientas que para muchos de nosotros eran conocidas pero no aplicadas. O sea, sabíamos que había programas, sabíamos de la existencia de plataformas en el computador que nos iban a ayudar muchísimo, pero que finalmente no las aplicábamos en el aula porque el aula era más de un trabajo físico y más de un trabajo real con modelos a escala, con maquetas, con talleres que se hacían en campo, que a través de los medios del computador. Cómo motivar a nuestros estudiantes, cómo encarretarlos de nuevo, como dirían ellos mismos, y cómo cautivar en ellos que se queden con nosotros esas 4 horas que tienen que estar conectados a un computador. Sí es difícil a veces lograr la atención del estudiante 3 horas, 2 horas en un aula, entonces pensar nosotros ahora cómo vamos a tener a los muchachos conectados 4 horas con lo que les estamos contando, con estas experiencias, con esta situación de tener que presentar sus maquetas y sus proyectos de manera virtual. Enlazados con el tema de evaluamos en competencias, pero ahora somos nosotros los que tenemos que autoevaluarnos en esa competencia. No es solamente el conocimiento, sino es también la reunión de conocimientos y habilidades para poder proyectar lo que queremos proyectar en nuestros estudiantes. La sorpresa, en una semana nos damos cuenta que nos tenemos que trasladar totalmente a esas plataformas, a esos usos de herramientas virtuales, a tener la clase a la distancia, a no tener presente al estudiante, a no tener un tablero para rayar, a no tener un patio de labores para hacer los modelos a escala o los modelos representativos de los elementos que trabajamos en las estructuras y en el diseño del taller o en la representación gráfica. Pero al mismo tiempo hacíamos la reflexión y nos dábamos cuenta que la universidad ya había estado haciendo una implementación en nosotros mismos y en nuestros estudiantes dirigido a ese campus virtual. Entonces veníamos desde hace años trabajando con las plataformas Moodle. En esa plataforma teníamos la posibilidad de montar nuestros cursos, de presentar los proyectos, de hacer el plan de aprendizaje, de montar las exposiciones que se daban presencialmente en la clase para tenerlas en la plataforma y que el estudiante luego tuviera la posibilidad de reforzar o volver a ver y volver a incluirse en esas mismas charlas, en esos videos, en esas herramientas que habíamos utilizado como pedagogía, pero a través de la plataforma. Y hace más o menos unos 2 años, la universidad había
digamos que restringido el uso del papel. Nosotros somos una universidad verde que trabajamos no solamente desde el tema de la sostenibilidad y la bioclimática en los proyectos de arquitectura, sino en el mismo proceso mismo de la institución. Entonces no era coherente hacer exámenes físicos, exámenes por escrito. De esta manera, hace más de 2 años nos habíamos enfrentado a hacer la evaluación de forma virtual, hacerla a través de la plataforma Moodle, los exámenes de las asignaturas teóricas y algunas teórico-prácticas, que además tener la facilidad de evaluación y demás. Pero entonces tenemos que llegar a esta nueva realidad. Entonces yo ya no tengo un tablero, no tengo una herramienta para hacer los dibujos que les estoy haciendo a los muchachos de los procesos constructivos, de la explicación, de irles mostrando paso a paso cómo se hace la edificación desde la cimentación hasta la cubierta y los acabados y los elementos de diseño interior. Y se me ocurre que una estrategia es utilizar las ventanas de mi casa. Pues si tenemos unos grandes ventanales, unas cortinas que son planas, entonces hagamos uso de las ventanas y convertir las ventanas de mi casa en tablero. El primer día los muchachos lo miraban sorprendidos y me decían, profe, ¿usted dónde está? Yo, en mi casa, estoy en la terraza de mi casa y este es el vidrio de la terraza y aquí es que voy a empezar a dibujarles lo que dibujaríamos en el tablero en la forma presencial. Implementamos entonces o incentivamos mucho más el uso de los chats, el uso del WhatsApp. Entonces la restricción del teléfono ya no puede ser, la clase tiene que mediarse también por medio de las telecomunicaciones. Entonces a algunos muchachos se les dificulta entrar a la plataforma, algunos viven en zonas rurales, algunos están a raíz de la pandemia trasladados a sus pueblos cercanos y no tienen la facilidad de conectarse a un internet. Entonces la facilidad estaba por medio de la plataforma del celular, de los elementos móviles. Pero viene también cómo logramos visualizar, porque la pantalla del computador o del portátil es muy pequeña, entonces yo no puedo visualizar muy bien los gráficos. Hay una cantidad de programas que nos permiten y nos facilitan desde el computador tener este ejercicio con nuestros estudiantes, pero la realidad es que la pantalla es pequeñita, no te da la facilidad, a veces al ampliar algo, entonces conectemos los computadores a una pantalla de televisión. Entonces mi escritorio se convierte como en un gran panel de una sala de producción de videos, donde tengo hasta 2 pantallas y el computador para poder tener la exposición que estoy haciendo con el estudiante y al mismo tiempo tener las herramientas de lo que estoy hablando con ellos y poderlo proyectar. ¿Cómo vamos haciendo ese paso desde el taller práctico al aula virtual? Y aquí voy a empezar a hablarles de ya las experiencias muy personales desde las asignaturas que yo dicto y esas asignaturas que yo oriento, porque tengo la responsabilidad y al mismo tiempo la satisfacción de que estoy en varios núcleos de la Facultad de Arquitectura con la cual estoy vinculado. Yo estoy en el área de estructuras, estoy en el área de historia, estoy en el área del consultorio, que es la proyección social de la universidad con las comunidades. Entonces, desde cada uno de estos ámbitos y de cada una de estas asignaturas, digamos, voy a empezar a contar estas experiencias. En el tema, por ejemplo, de las estructuras de mampostería y concreto, nosotros hacemos primero modelos a escala 1:10, 1:20, donde el muchacho se enfrentaba al objeto, el elemento de ladrillo, al concreto, a los aceros, a lo que conforma un elemento, y tenían que armarlos y entender cómo era que se organizaban cada uno y entender la representación y la materialidad y poder entender por qué en el plano se veía dibujado así, lo que ellos luego tendrían que hacer en la vida real. Y cómo lograr que ese paso de ese taller, de ese sitio presencial donde ellos trabajan con sus modelos, donde ellos organizan sus maquetas a escala, donde exploran con el conocimiento de los materiales y con la aplicación de esos materiales, nos vamos luego
ver abocados a hacerlo a través de videos, de fotografías que tienen que montar en la plataforma o compartirlos en las pantallas a través de las plataformas que vamos a empezar a implementar, a utilizar en nuestras clases. Entonces, la idea no era que ellos dejaran de sentir la maqueta, la idea no era que ellos dejaran de percibir ese ejercicio práctico que estábamos haciendo en el aula y que lo puedan seguir haciendo en sus casas, pero que a diferencia de ir y llevarme la maqueta a la facultad y de que trabajáramos sobre ella, pues tenían que hacer todo el proceso, irlo documentando, irlo fotografiando y luego montar esas fotografías en una exposición o en una presentación para poderlo compartir en la clase siguiente, para que luego todos viéramos cada grupo cómo iba enfrentando su situación, cómo iba manejando sus materiales y cómo iban haciendo sus maquetas. Ya muchos han documentado en charlas anteriores a la mía, nos vemos con la facilidad de las plataformas como la de Google, que nos tiene aplicaciones como el Meet, como el Classroom, como el Blogger, como el Jamboard, que son herramientas que nos van a permitir tener esa interrelación con el estudiante, que nos van a permitir poder comunicarnos con ellos, tener la conexión y la relación con el aula de clase, compartir en la pantalla las presentaciones, los planos, las correcciones, las explicaciones, no solamente a través de videos y presentaciones de diapositivas. La herramienta para mí, no solamente novedosa, sino que me ayudó muchísimo en este proceso, es el Jamboard. El Jamboard nos permite rayar sobre la imagen que el estudiante está compartiendo con nosotros y poderle presentar a él en tiempo real y en imagen como si estuviéramos rayándole sobre los planos lo que él debe entender de la estructura, cómo debe manejar los ejes, qué pasa cuando los ejes se salen o no, qué pasa con las situaciones que se le van a presentar y con las distintas cosas y empezar a interrelacionar de una forma muy ágil, porque entonces nos dimos cuenta que es más fácil y logra uno una mejor comprensión de ellos en esa interrelación entre lo arquitectónico y lo estructural. Cuando estábamos en la presencialidad, el plano arquitectónico estaba resuelto, algunos incurrían en el plano estructural, pero no lo interrelacionan muy bien, no lo tienen a veces muy claro, no entienden muy bien cómo esos dos planos se cruzan y se tejen, pero ya en medio de esta virtualidad se empiezan a dar cuenta a través de estas aplicaciones que sí hay una relación entre las dos cosas, que ellos deben empezar a relacionar las dos cosas, porque entonces lo que esté en el estructural le puede afectar luego el diseño arquitectónico, puede haber situaciones que afecten en su diseño. Y igual en la representación gráfica, en la expresión de los planos, entonces empezar a analizar y poderle rayar a él y decirle, ojo, mira, aquí tienes un problema con la altura, mira el dimensionamiento de escala de lo que es el acceso de la vivienda, cómo lo vas a proporcionar y cómo lo vas a manejar, y empieza a quedar claro para ellos y empieza a ver esta interlocución con el estudiante de que no es solamente llegar con un plano para mandarlo por la plataforma o para entregarlo por medios virtuales, sino que tenemos la posibilidad de interrelacionarnos todo el tiempo y irle diciendo, ojo, esta solución que estás dando puede tener estos inconvenientes, aplica esto, mira esto. Y nos toca a nosotros también empezar a explorar cómo manejar esas situaciones. Entonces, se vuelve una herramienta fundamental para nosotros el uso del Google para que a través de las aplicaciones del Meet, del Jamboard, del Classroom, logremos interrelacionar todo y el estudiante pueda visualizar, entender y expresar sus proyectos. Hay una situación compleja en medio de todo esto y es que al estudiante le cuesta trabajo la conexión de la cámara. Entonces, profe, es que me acabo de levantar, profe, todavía estoy aquí, mi casa es muy feita, o es que estoy en el comedor y también hay mucha gente. Entonces, empezar a trabajar con ellos ese tema de que para podernos interrelacionar y para poder tener un mejor diálogo profesor-alumno, es bueno que él prenda su cámara y que podamos ver, y eso nos los permite las tecnologías. Empiezo a ver otras estrategias que no son solamente las clases presenciales o, perdón, magistrales,
que no solamente presentarles las experiencias del trabajo y los conocimientos que nosotros tenemos, sino que existen, gracias a esta virtualidad y gracias a esta situación, muchas empresas que están trabajando o que trabajan en el área de la construcción, que trabajan en el área del diseño y que también están abocadas a transformar su comercialización, su forma de llegar, la fidelización a los futuros clientes. Entonces, ingresamos a través de las clases en los diferentes webinars y charlas que presentan empresas como Argos, como Camacol, como Asocreto, donde se dan charlas sobre temas muy inherentes y muy interesantes para el estudiante con respecto a su formación. Ingresamos a charlas de universidades en la costa, en el exterior, donde se dan conferencias y charlas sobre temas también de estructuras y de manejo de estructuras, conferencias de 30 minutos, 45 minutos o una hora, que aplicaban muy bien dentro del tema, porque entonces se vuelve más dinámica la clase. La clase ya no son 4 horas del profesor hablando o 4 horas de nosotros compartir una pantalla con las maquetas que hicimos en la casa o con los proyectos que hicimos en la casa, sino que adicionalmente tenían la posibilidad de ingresar a una charla, de ingresar a una conferencia de empresas que tienen que ver con el área y que tienen que ver con el ramo. Que se den cuenta que no estamos solamente conectados con la institución, sino que seguimos conectados con el mundo entero. En el área de historia, que es otra de las asignaturas que yo oriento, igual hacer ese desarrollo con el estudiante de sus dibujos, de sus ejercicios de análisis de los momentos de la historia, de cada uno de los desarrollos culturales, arquitectónicos, urbanísticos y técnicos que la humanidad va teniendo, y volvemos otra vez a esta comunicación con cada estudiante, donde ellos luego comparten en la pantalla lo que han logrado de sus dibujos, lo que han logrado de sus investigaciones, las consultas que hacen. Entonces la compartimos y entre todos debatimos lo que el estudiante ha expuesto, se le hacen preguntas. Hace más dinámico el hecho de tener una conexión a través de la virtualidad. Y para ello se va volviendo una herramienta fácil y chévere, ¿cierto? O sea, que no es solamente el hecho de enviar por correo, de enviar por el chat o de enviar por la plataforma una información de una consulta, sino que igual tienes que exponer, ya no expones ante el salón de compañeros, sino expones a tu computador, como lo estoy haciendo yo ahora. La otra asignatura con la que yo trabajo, que tiene que ver con la proyección social de la facultad, es el consultorio. Y nosotros, en el inicio del semestre, en el finales de enero, principios de febrero, ya habíamos tenido unas conversaciones con una constructora de la ciudad de Armenia que se llama Camus, para hacer un análisis o un estudio de habitabilidad de sus edificios. A la constructora le preocupaba muchísimo que ellos diseñaban apartamentos con unas especificaciones como de familia, apartamentos de 3 alcobas, 2 baños, sala, comedor, cocina, ropas, balcón, con unas áreas sociales bastante grandes, con áreas de piscina, con salones comunales, con áreas de caminatas, con gimnasios, con áreas de parqueadero. Pero finalmente la tipología de familia que se estaba dando no correspondía a esos espacios. Llegaban a vivir personas solas o llegaban a vivir parejas o una persona con animales o personas mayores de edad con alguien que los cuida, que no necesariamente la familia. Que no necesariamente era familia, perdón. Hay un micrófono prendido. Luego, entonces, diseñamos unas encuestas para desarrollar en esas áreas y nos llega el tema de la pandemia y tenemos que voltear esto. Y una de las preguntas de los mismos estudiantes era, profe, entonces ahora cómo vamos a hacer con ese estudio, no vamos a poder ir, no vamos a poder mirar la construcción, no vamos a poder ir a hacer las encuestas de los usuarios de los apartamentos, entonces ¿cómo vamos a hacer? Y gracias a una charla, a una de esas webinars que estuvimos con una empresa de Medellín y con el arquitecto Saldarrega Roa, hablábamos de la diferencia, él hablaba, perdón, de la diferencia del uso del espacio en estos momentos de pandemia. Y le dije, muchachos,
la encuesta continúa, debemos y podemos seguir trabajando con ella, simplemente vamos a cambiar la orientación, no para la habitabilidad enfocada a que si la familia tiene 3 o 4 miembros o es una sola persona, sino enfocada a cómo esa persona o esa familia o esos integrantes ocupantes de ese apartamento están utilizando el espacio en estos momentos. Entonces se hicieron los contactos telefónicos, se hicieron los contactos vía correos y logramos con 31 usuarios del conjunto hacer la encuesta y desarrollar la encuesta de habitabilidad, donde ya se preguntaba era cuáles son los espacios que más utiliza, qué espacios necesita más, qué espacios ampliaría, qué espacios le sobran, cómo se siente en su vivienda ahora que tenemos que vivir encerrados o encuartelados en ella, que el uso ya cambia. Uno normalmente desayunaba, se organizaba y salía de su casa y no volvía hasta por la noche, entonces la permanencia en la vivienda era mínima, pero con el tema de la cuarentena y de la pandemia se invirtió. Ahora usted no sale de su casa y lo poco que hace en la calle es para ir a mercar, para ir a hacer una diligencia importante, para ir a conseguir una droga, pero el mayor tiempo lo permanece dentro de su vivienda. De ahí salen unos análisis o unos resultados que nos dicen que los espacios que más valora la persona son el área de trabajo o área de estudio. Entonces, no todos los apartamentos tienen ese estudio o área de trabajo. Entonces, la persona tiene que empezar a trabajar desde el comedor. Y eso luego, ¿cómo los va a ver reflejado en su diseño de taller? Empezar a cuestionarlos a ellos y decirles, oigan, ¿se dan cuenta que a través de esta encuesta nos estamos viendo que la respuesta no está en el apartamento tipo, sino en las necesidades reales del espacio actual? Las áreas de ropas cada vez eran más pequeñas y más reducidas, pensando en que todo el mundo tiene una lavadora y hasta una secadora, entonces el espacio de ropas debe ser la lavadora y la secadora, pero no toda la ropa se puede echar a la lavadora, no toda la ropa se puede poner en la secadora, entonces el espacio debe cambiar, porque cuando usted no vive en la vivienda, usted se va y puede dejar la ropa que se ventile sobre todos los muebles del apartamento, de su casa, pero ahora que permanece en la casa, ya no puede usar la casa como tendedero. El tendedero se vuelve solamente el área de ropas y no es suficiente. El balcón adquiere muchísima importancia porque es el espacio que te permite esa comunicación con el exterior, es salir a tomar el aire, es salir a tomar el sol, es salir a ver el paisaje por muy poquito, muy reducido que sea, porque si estás en medio de la zona urbana, seguramente tu paisaje serán otros edificios, pero nos dábamos cuenta a través de las noticias y la información cómo la gente desde los inicios de la pandemia lo que más hacía era salir a aplaudir a los que trabajan en la vía, a los que son policías, a los médicos, a los que hacen el aseo de la ciudad, y se vuelve todo un ritual dentro de eso. Y empezar a concientizarlos a ellos de la importancia en el diseño arquitectónico que van a hacer a futuro y en el manejo de los espacios que van a hacer a partir de esta situación, cómo empezar a valorar mejor esos espacios. La otra asignatura en la que trabajo, que se llama Gestión de la Calidad en la Construcción, está enlazada con el proyecto final del taller. El muchacho tiene que trabajar en el proceso de acabados y de presentar una ficha técnica sobre uno de los acabados que tenga su proyecto de taller. Entonces, aquí trabajamos con la transversalidad de las asignaturas, con que no son todas asignaturas sueltas e independientes, sino que hay una relación entre todas ellas y esa relación está en este trabajo específico, en cómo lograr esas fichas y esas situaciones. Las plataformas serán las mismas, el Meet, el Zoom, el Team, el Blackboard, el Jamboard, el Kahoot para hacer evaluaciones, juegos y herramientas didácticas que nos van a servir con el proceso de la vivienda. Y también empezamos a hacer uso de redes sociales. Y entonces uno diría, pero ¿cómo a través de redes sociales en la academia? Pues es que la comunicación a través de las redes sociales era también muy fácil. Hay muchachos que se conectan más fácil al Facebook que a un chat de la clase, pero siempre estaban pendientes o siempre tenían prendido su Facebook. Entonces implementamos o empezamos a desarrollar mucho más estas fanpage, tanto de la universidad como de la facultad, para poder lograr que él se conecte mejor y tener una mejor relación estudiante-docente. En la entrega final, el proyecto se ve
llevado a estas fichas técnicas, y aquí quiero compartirles lo que fue la presentación final de nuestro proyecto en la entrega del 29 de mayo. Entonces, a través de la fanpage de la universidad se hace un website para colocar allí todos los proyectos del taller. Y cuando estábamos en el proceso de hacer esa página o ese website para el taller, nos dimos cuenta que había otras asignaturas, como el caso de la mía, de gestión de calidad y de proyectos y de acabados de la construcción, que estaban enlazados con el taller y que valía la pena también mostrar a través de esta página los ejercicios y los resultados, digamos, que de los trabajos que los muchachos habían hecho en el curso. Entonces se plantea de esta manera tener no solamente los proyectos de taller, sino también los proyectos de historia, los proyectos de acabados, los proyectos de geometría, de dibujo a mano alzada, de perspectiva, y lograr este collage con los estudiantes que durante todo el semestre estuvieron conectados a la clase y que adicionalmente son los que van a presentar cada uno de sus trabajos. Todo el uso de las herramientas que normalmente usaban en la presencialidad sigue vigente. Ellos siguen trabajando sus SketchUp, sus trabajos renderizados, haciendo imágenes, trabajando con todas las formas de representación que ya han ido implementando a través de la carrera. Pero en vez de hacer un panel de 2 metros por 60, que era el objetivo final del taller o del trabajo de gestión de calidad, pues lo van a tener que montar por medio de imágenes en esta plataforma, herramientas y todos los elementos con los cuales veníamos trabajando durante el semestre. Entonces, hacen énfasis en cada uno de sus acabados, cada uno de los proyectos especifica o escoge un material determinado y sobre ese material hacen todos análisis, todo su despiece, lo especifican, muestran las fichas técnicas, las recomendaciones, cómo se debe instalar, cómo se debe trabajar, qué tipo de mantenimiento se debe hacer, porque otra de las situaciones desde la gestión de la calidad es la entrega final de los proyectos, implica también un manual de uso de nuestros proyectos o de nuestras cosas. Entonces, sí señora, me quedan 5 minuticos. Ya voy. Pues, sí, pero queremos ver el video que nos vas a mostrar y ya, okay. Para que podamos hacer preguntas, porque si no sería irrespetuoso con el público, ¿sí? Sí señora, correcto. Entonces nos vamos inmediatamente. Bueno, otra de las situaciones que nos veíamos enfrentados luego es la universidad nos capacita, nos orienta, nos ayuda no solamente a los estudiantes, sino también a los docentes a través de charlas sobre el COVID, sobre bioseguridad, y se implementa un curso de competencias pedagógicas en medio de la virtualidad, curso que estamos desarrollando actualmente todos los docentes de la universidad, donde hablamos sobre todos los temas. Y este es el video que quería compartir. Ay, caramba. Qué pena. Mariluz, tú lo tienes, ¿nos puedes ayudar con el video? Profe, pero es que él me tiene que dar el permiso de acceso esta mañana, no me lo dejó descargar. Si quiere, si me da el permiso, con mucho gusto se lo publico. No se está viendo, ¿es nada? No, no se está escuchando. Se está viendo, pero no se escucha lo que dicen los muchachos. Ay, qué pena. Profe, profesor José, ¿usted es tan amable, me da el permiso de acceso al video? Yo se lo solicité esta mañana. Dejo de compartir. Sí, y me da en su correo, le debe haber llegado la solicitud de acceso para yo poder abrirlo, es que no me lo dejó abrir. Está solamente el de Juan Camilo, porque el otro no lo pudimos, no sé qué pasó. A ver. Video Sorostegui. No me carga.
Está el video de Juan Camilo, el MP4, pero no encuentro el video el correo que me dices, Mariana, qué pena. Tranquilo, profe, ya les voy a presentar y ustedes me dicen si lo ven bien. Listo, permítanme un segundito. Ok. Me dicen por favor si están viendo la pantalla. Sí. Listo. Se ve. Hola a todos, mi nombre es Juan Camilo. Quiero contarles la experiencia que he tenido sobre las clases virtuales. Me he sentido satisfecho porque han logrado satisfacer mis necesidades y han logrado aclarar todas mis dudas durante los cursos. Considero que los docentes han tenido la capacidad, destreza y habilidad de aprender nuevas herramientas. Esto con el fin de transmitir todos sus conocimientos. El mundo cambió, pero ha evolucionado la forma de enseñanza. Esto ha hecho que no pare mi camino y siga luchando por mi sueño. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Eso era todo. El final estaba con los dos videos. Lastimosamente el segundo video no cargó, no sé por qué. No quedó tampoco la estudiante Paula. Este muchacho que acaba de hablar es un estudiante de 10º semestre y el otro video era de una estudiante de 4º semestre, Paula Alejandra Hernández Sánchez. Hasta aquí llego yo con mi presentación. Muchas gracias. Las preguntas que tengan. José Luis, de todas maneras es muy agradable tener presentaciones como esas en las que lo que dice Camilo en su presentación, el mundo cambió y los docentes se tienen que proponer a estar al día con los cambios, a hacer las modificaciones que sean necesarias, a aprender de una nueva manera de ofrecer sus conocimientos y ponerlos a disposición de los estudiantes. Creo que de eso se trata, es lo que hemos venido haciendo y lo que seguiremos haciendo, porque como decíamos esta mañana, es posible que este semestre y de pronto hasta el primer semestre del año entrante sigamos en esta situación, en esta condición. Entonces tenemos que aprender a sacarle provecho y a mirar siempre lo positivo de cada situación y de cada coyuntura que tengamos. Hay una condición adicional y es que las universidades, unas más y otras menos, dependiendo de sus recursos, pues tratan de estar al día con los requerimientos y la responsabilidad está en los docentes que hagamos uso de ellas o no, ¿sí? Tenemos un comentario de la profesora Ana Claudia Múnera, dice que es un excelente registro de su proceso en el aula y que gracias por compartirlo. Todos los comentarios son de agradecimiento como a la generosidad de compartir ese tipo de procesos que para nosotros es tan importante porque casi nunca los documentamos. Un comentario de Marco Ortega que dice que aunque es licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte, me parece que la temática es muy interesante y que lo importante es que cada uno lo adapte a su contexto, ¿no? Realmente de eso se trata, de que la educación en todas las áreas se tiene que dar. La manera como los estudiantes aprenden y como nosotros pues llevamos el conocimiento a los estudiantes es lo que tenemos que ir modificando cada día, casi que con cada grupo de estudiantes, con cada asignatura y con cada momento. Entonces, pues felicitaciones, porque es un trabajo juicioso, además muy bien documentado, con muy buen registro y creo que hemos aprendido mucho, no solo desde el área de la arquitectura y de la construcción, sino de todas las áreas de conocimiento, porque es muy importante mostrar que aunque somos una disciplina tan técnica, digamos tan exigente de los recursos gráficos, se puede hacer, hay manera, hay herramientas que nos lo permiten y por el video de Camilo vemos que efectivamente ellos son capaces de asumirlo, aunque estamos hablando de un estudiante de 10º semestre, un estudiante ya muy formado, muy adelantado en su programa.
pero me parece muy bien. Los profesores en el chat te están agradeciendo la presentación, la generosidad, y te están diciendo que es muy buen trabajo. Entonces, pues para cambiar a la próxima presentación, yo solamente tengo una pregunta adicional, y es Dime. si el ejercicio que estás haciendo en tus asignaturas es algo que institucionalmente se planteó para todos los profesores y para todos los cursos, o si es de manera individual una iniciativa de cada profesor que lo puede llevar más adelante o menos, dependiendo de los intereses que tenga y de los grupos de estudiantes. Pues mira, inicialmente las iniciativas partieron de cada uno de nosotros como docentes en sus áreas y en sus campos de cómo llevar este manejo de la virtualidad. Pero también como grupo consolidado, creo que somos una de las facultades más consolidadas como grupo de docentes. Nosotros venimos siendo el mismo grupo de compañeros desde hace muchos años y logramos intercambiar estas experiencias en el inicio de la situación para que se implementara como una tarea de la facultad, para que se hiciera como ejercicio de la facultad. Y siempre hemos tenido el respaldo de la institución. Como te digo, la universidad implementó no solamente las charlas con respecto al COVID, a la bioseguridad, a esto, sino un curso completo para todos los docentes de la universidad, incluidos la Facultad de Derecho, la Facultad de Administración y de Economía, donde nos están ayudando a hacer uso de estas herramientas, a tener una mejor aplicación de las herramientas en el aula y cómo manejar mejor todo lo que la plataforma nos brinda. Cada vez nos damos cuenta que las plataformas son mucho más completas y tienen muchísimas cosas de donde uno echar mano para lograr tener cautivo al estudiante en su aprendizaje. Sí, realmente estamos de acuerdo en que cada vez hay más herramientas que nos permiten hacerlo, y que lo que tenemos es que vencer, digamos, que la resistencia de muchas personas o de muchos docentes que no se sientan cómodos o que inicialmente no le ven las bondades que tiene el modelo de educación en este momento. Yo sinceramente creo que hay que aprovechar las bondades de este ejercicio que nos obligó a hacer la coyuntura, que de pronto ya lo teníamos planteado hace mucho rato y teníamos acercamientos, pero no lo habíamos cogido de lleno, y ya es hora. Es hora de avanzar, de plantearle a los estudiantes diferentes maneras, el estudiante que necesite la presencialidad, que quiera estar con nosotros, que se comunique todos los días bien, pero el estudiante que sea capaz de hacer un aprendizaje autónomo y de en algunos momentos hacer encuentros con nosotros y compartir sus avances, bienvenido. Entonces, José Luis, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Vámonos, ahí tenemos el enlace para la próxima conferencia. Vamos a ella, por favor. Listo.